¿Qué tal? ¿Cómo Julio, estamos? ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a la ciudad deportiva fantástico, DAM. fantástico, ¿eh? Esta es la joya de ¡Guau! la ¡Qué corona maravilla! de la Fundación DAM y en consecuencia del Club de Fútbol DAM. Y somos unos privilegiados también, ¿eh? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Vosotros y los chicos que vienen también, porque ellos vienen a un sitio en el que saben que van a poder desarrollar todo su talento. Correcto, pero a la vez, viendo cómo están las situaciones en otros sitios, cuando hablo con otros clubes digo, nosotros somos los privilegiados y nos sentimos como tal y por eso tenemos que aprovechar, y hablamos con los chavales, tenemos que aprovechar estos mimbres que nos ponen, o sea, que luego el fútbol a veces dictamina, pero en este caso nosotros no va a ser diríamos, lo más importante, si la pelota entra o no, es el de detrás, ¿no? Si juegan bien al fútbol, si crecen, si mejoran, esto generalmente te lleva a ganar, pero no es nuestra obligación. Jugamos contra Barça, Español, Girona, Mallorca, Zaragoza, por tanto, sabemos que podemos estar en una escala inferior, pero hay que competir contra ellos. Eso es. Sí, vuestro trabajo es más que intentar ganar a los grandes, que los chavales crezcan. Pues este grupo empieza en el año 54, cuando un grupo de trabajadores de la empresa DAM hablan con direcciones y dicen, podríamos hacer un equipo de fútbol para los trabajadores y tal, y empieza así, y al cabo de unos meses, una mente privilegiada dice, hombre, vosotros ya sois mayores para poderos organizar como queráis. Y era la época que todavía muchos críos jugaban en la calle a fútbol, y empezaba a haber mucha proliferación de coches. Y dijeron, hostia, vamos a hacer algo por los chicos del barrio. Entonces decidieron crear un equipo juvenil con los chicos del barrio, y a partir de ese modelo, que funcionó bien, fueron ya creciendo, y a los años segundo juvenil, luego infantiles, alevines, y así se creó el club con una ascendencia y con mucho interés por parte de la empresa. Es la aportación social, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros por el barrio? Y luego se ha expandido a medida que hemos ido creciendo, y los chavales ya no son del barrio, ahora los chavales son de Cataluña. O sea, nos vamos haciendo mayores y ya vamos a buscar talento por fuera, como nos vienen a buscar a nosotros talento. Claro, estos ya saben lo que es ser titular y ser suplente, y que el entrenador confía más en ti, ¿no? Hombre, claro. Porque eso forma parte de la vida y forma parte del fútbol, porque ellos, entre otras cosas, porque ellos lo han escogido, ¿no? Pero claro, tan pequeños. El más pequeño que tenéis es sub-10. Sub-10. O sea, niños que están... Claro. ¿Y los mayores? Estos, el sub-18, que cumplen años también, pueden acabar con 19 años. Claro, estos chicos están ya casi en un paso antes del profesionalismo, muchos de ellos, ¿no? Entonces, esto ya sí ven la posibilidad de... Bueno, están ahí con esa ilusión, ¿no? de dar el paso. Nosotros yo hablo mucho con ellos en el sentido de que sean conscientes de la dificultad absoluta que es ganarse la vida jugando fútbol. Que es lo mejor, porque si nosotros nos lo pasamos bien en nuestro trabajo, ellos se lo quieren pasar en el suyo, ¿no? Quieren que sea su trabajo. Pero es que estadísticamente es casi imposible. Dificilísimo. ¿No? Claro. Y luego lo otro, que ganarse la vida en el fútbol no es jugar en el Barça de Madrid. Jugarse la vida en el fútbol es tener un sueldo. O sea, que primera ref, segunda ref, tercera ref, todas estas cosas. Pues acabar jugando en el Sabadell. Claro, y es una maravilla, ¿no? Y ellos tienen que tener la presión, ya la van teniendo, porque aquí se van situando, porque saben perfectamente que tienen Barça, Español, Girona, Mallorca en su mismo grupo, que obviamente están un paso por encima. Luego la vida te lleva a donde te lleva, ¿no? Pero ellos son conscientes de esto, por tanto, pero la ilusión de acabarse ganando la vida, esta la tienen. ¿Notáis la presión de otros equipos? Es decir, ¿notáis que el Barça viene aquí a ver a los chavales, que viene el Español, que viene el Mallorca, que viene el Girona? Yo te invito un día a que vengas en un partido de estos chavales del Juvenil A, y verás que en esta tribuna están todos. Todos, claro, es normal, ¿eh? Están todos. Es lógico. Bueno, entonces Verdú, yo recuerdo perfectamente venderle en Español, es el actual entrenador del equipo más mayor, digámoslo así, ¿no? Del Juvenil A, el de División de Honor, diríamos nuestro equipo puntero, la referencia, ¿no? La referencia futbolística y formativa en este sentido, ¿no? Hace unos 12 años, 13 años, cuando hubo un cambio de presidencia, que ahora el presidente es Ramón Ajenjo, tomamos la decisión de que era bastante importante ayudar a estos chavales a hacer el paso al profesionalismo, al amateur, a lo que sea, pero tener una referencia dentro del terreno de juego y en el vestuario que les ayudara a hacer esta transición, ¿no? Y empezamos con Cristóbal Parralo, exjugador de DAM, que estuvo con nosotros creando, diríamos, una estructura y creando una dirección deportiva, y nos fue muy bien. O sea, con Cristóbal empezamos y nos dimos cuenta de que era muy importante eso, que los chavales tuvieran una referencia. Y después de Cristóbal tuvimos a Roger García. ¿Te acuerdas de Roger García? Sí, claro. Barça, hermano de Óscar, muchas veces. Claro. Pero Roger García por sí mismo ya era un talentoso. Luego vino Martín Pose,
Sí, Martín, el argentino. El argentino. El español también. Era Martín español. Pose, claro, que era extremito, un extremo ahí, me acuerdo de él, sí. Luego Luis García, actual entrenador García, claro. de Las Palmas. Sí, sí, sí. A él lo sustituyó Sergio García, Ajá. exjugador también de DAM. Es de DAM y del español. Y del español y del Barça. Y del Barça. Sí. Claro. Y este año lo ha fichado la selección española sub-17. ¿Ah, sí? Y teníamos un relevo ya, gairebé, lo teníamos en mente, ¿no? Que el relevo natural de Sergio era Joan, ¿no? Y era Joan por la personalidad, lo conocemos desde hace muchos años, estuvo con nosotros también llevando el sub-17 y estábamos muy contentos con él y sabíamos que si un día Sergio volaba, ya este año se ha dado el caso, pues traeríamos a Joan Verdú. Y seguro ya tenéis pendiente por si vuela Joan Verdú, que puede ser. Sí, ya tendré... Yo siempre digo que siempre tienes que tener en todo, como en el fútbol, los directores deportivos y tal, tienes que tener una lista. Sí. ¿Por qué? Porque aparte somos un grupo formativo de chavales, pero también se están mostrando de entrenadores. Claro. Ayudamos a dar el salto también a los entrenadores, por tanto, es evidente que si Joan lo hace bien, que lo hará, porque lo está haciendo bien y porque tiene una personalidad y un conocimiento del fútbol excepcional, pues cualquier día. Cualquier día, bueno. Aquello que a veces nosotros nos planteamos, que posiblemente es lo que nos falta a nosotros, que es haber vivido esos vestuarios, haber vivido situaciones, haber vivido entrenadores que no te comprenden, que no les gustas, que luego has triunfado. O sea, todas las vicisitudes que tiene un vestuario y una carrera deportiva, ¿no? Pues estos tíos la han tenido. Y claro, a partir de aquí pueden, cuando un chaval se cabrea porque en el segundo partido de liga no juega, ya, que acabamos de empezar, sí, que esto es muy largo, que me ha pasado a mí también, claro. O sea, entonces, estos, y aparte de lo que decías tú, la ascendencia que tienen, ¿no? O sea, cuando tú dices, ya, Pablo Roche, es Joan Verdú, Sergio García, Luis García. Claro, son jugadores, claro. Y luego yo creo que estos chavales, todos, pero ahora los que están en el último año, se ven que ha habido jugadores que han llegado a la máxima élite. Estaba mirando en la revista, que por cierto hacéis una revista magnífica, por ejemplo Casado, o sea, un jugador como Casado del Barça, tal, estos chavales le ven, o sea, digamos que ven que hay una plataforma importante, ¿no? Ahora en el Barça tenemos dos jugadores y es curioso, ¿no? Casado, nosotros lo fichamos, dura un año con nosotros. ¿Solo un año? Dura un año, pero es que es un año que llega y ya lo hacen capitán aquí. ¿Por qué? Un chaval que dirigía el equipo era aquello que dicen el brazo del entrenador dentro del campo, pues Casado, un tío que tenía jerarquía, recién llegado, futbolísticamente muy superior, o sea, con un nivel altísimo. Pues el Barça lo fichó la temporada siguiente. Y el otro que ha salido aquí es Joan García. Joan García, claro, Joan García, que está 3 años con nosotros, lo ficha el Español y ahora ha fichado por el Barcelona. Pero es que con nosotros ya decías, o sea, este puede. O sea, hay jugadores, y esto también lo verás tú cuando ves diferentes canteras y tal, hay chavales, luego llegan o no, ¿eh? Sí, claro. Pero dices, tiene pinta de que va a llegar. Pinta que va a llegar. Y luego hay muchos más, también chicas, pero muchos más que han llegado a jugar. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, en español tenemos a Edu Expósito, tenemos a Antonio Roca, que es un chaval también que está ahora despuntando, Carlas Pérez, que se ha ido a Grecia. O sea, tenemos un grupo de jugadores del que sentirnos orgullosos. Los hemos ayudado, o sea, el mérito es de ellos. Claro. El mérito es de ellos, porque el esfuerzo lo han hecho ellos. Pero si nosotros hemos ayudado un poco, con unos más, con unos menos, eso es lo que te llena de orgullo. Pues me tienes que enseñar también el servicio médico, claro, esto es un club profesional en todos los sentidos. O sea, nosotros aquí podemos, desde que tienen la lesión hasta la recuperación y la vuelta al campo, pueden hacer todo el proceso con nosotros. O sea, desde el diagnóstico con el traumatólogo, que es el director de los servicios médicos del club, las ecografías se pueden hacer aquí, tenemos todo. Incluso el traumatólogo obviamente puede operar en caso de que sea necesidad. Yo digo, todo el proceso, desde la lesión que se produce en el campo hasta la vuelta al campo, para reanudar los entrenamientos y volver a los partidos, todo lo podemos hacer nosotros. Lo bueno de esto es sentirte bien rodeado. Por lo tanto, nosotros también intentamos que quien envuelve al entrenador sean lo máximo profesionales posibles y en las mejores condiciones. Y esto es nuestra intención, porque al final poner todos los miembros, y como tú sabes, luego dependerá de si la pelota entra o no. Eso... Pero, como también hemos comentado... posibilidades de que entre. Sí, tenemos posibilidades y si no entra, tampoco es un drama. Ya. ¿Por qué? Porque en el fondo nos creemos nosotros que el tema de los valores, del crecimiento personal del jugador, el crecimiento futbolístico, es lo importante. Ya nos lo creemos. El escudo es precioso, vamos a enseñarlo aquí. Siempre ha sido... No, siempre ha sido así, desde el año 54. Muy bonito. Siéntate. Tenías tu razón, son cómodos, ¿eh? Joder, madre mía. Oye, estoy viendo el entrenamiento y se nota que hay nivel, ¿eh?
hay un nivelazo. Hay mucho nivel y ahora sentados aquí dices, hostia, pues si me toca sentar en el banquillo tampoco va a ser un Tampoco drama. va a ser un drama, ¿no? Pero estoy viendo, sí. estoy viendo a los chavales cómo juegan la velocidad de la pelota, cómo se perfilan. Se nota que esto ya, o sea, esto es un entrenamiento de un equipo de jugadores de mucho nivel. Bueno, como antes te contaba Julio, esta es la sala del gimnasio, aquí se recuperan los chavales en estos momentos, también hacen la previa antes de hacer los entrenamientos, pero bueno, aquí, como antes te comentaba, también tenemos la sala de fisios y la de los doctores, en la que podemos hacer la recuperación de los jugadores desde la lesión hasta que vuelven al terreno de juego para poder jugar en las mejores condiciones. Julio, te voy a enseñar la sala de vídeo un poco. Venga, perfecto. Cómo trabajamos. Perfecto. Aquí tenemos varias pantallas. Esta es la pantalla, como sería el dashboard, donde tenemos aquí, puedes programar desde aquí, se programan los eventos o los partidos, Sí. ahí dándole al más, y aquí tenemos la lista de cosas de partidos o entrenamientos que han ido sucediendo. Ajá. A partir de aquí, pues tenemos campo 1, donde podemos ver el entreno en directo, que ahora está entrenando Juvenil A, y aquí tenemos el campo 2, que también está entrenando el Juvenil C. Sí. Desde aquí nos permite pues poder ver los entrenos en vivo y una vez se ha terminado la sesión se van al dashboard y quedan como en una biblioteca y guardadas y nosotros podemos acceder a ellos. Después también tenemos unas cámaras que son móviles, Sí. pues si queremos ir a grabar un rival también podemos grabar el rival y también nos queda aquí almacenado. Los partidos y la diferencia más grande que teníamos anteriormente es el tema del live. Yo puedo estar en casa y puedo estar viendo cómo entrenan los equipos Sí. sin tener que estar presente en el campo y poder pues dominar o ver cómo están entrenando los otros equipos. Durante el partido podemos tener la tablet en el banquillo Sí. y ver el stream en directo y qué está pasando, tirar atrás una jugada, adelante, nos han metido un gol o hemos metido un gol, a ver qué ha pasado. Pues esto en vivo es una de las cosas... O sea, tú en vivo lo que haces es que retrasas un poquito la jugada para verla correcto. inmediatamente. Va con un delay un poco de 30 segundos. ¿Qué Sí. pasa? Cuando ha pasado la acción, pues yo ya si estoy pendiente del iPad, Vale. lo puedo ver. O no es lo mismo verlo en el césped que verlo desde la claro, pantalla. lógico. Después yo estoy sentado y a lo mejor le digo, Joan, pues mira, esto se ve así. Un poco como trabajamos. También tenemos conectado el servicio de GPS con el ordenador aquí, que nos sirve también, pues conectamos los GPS, subimos los datos. Bueno, bastante bien, la verdad. Qué bien, qué bien. Ay. Muy bien, chicos. Encantado. Encantado, ¿eh? Muy bien, cracks.